Canelo versus Golovkin III fue el cierre de una trilogía histórica, pero para Canelo no fue el final. Fue el inicio silencioso de algo mucho más peligroso. Lo que vino después, nadie lo grabó, pero todos lo sintieron. No era un entrenamiento, era una advertencia silenciosa. En un gimnasio sin cámaras, sin prensa, sin aplausos, algo ocurrió que nadie se atrevió a contar. Ese lugar, que tantas veces fue palco de gloria, se convirtió en escenario de un ritual privado. Dicen que esa noche Canelo no estaba entrenando, estaba declarando guerra. Y lo más perturbador, nadie lo grabó, nadie filtró, ni una sola imagen. Como si los que estuvieron ahí hubieran hecho un pacto de silencio. ¿Qué vieron? ¿Qué hizo Canelo que generó ese respeto instantáneo? Algunos dicen que fue un golpe, otros que fue una mirada. Hay quienes aseguran que fue el tipo de entrenamiento que no se enseña. Solo se ejecuta cuando el alma ya no tiene nada que perder. Y es que después de una caída, lo último que se pierde es el instinto. Ese que no necesita palabras, solo sombras, sudor y el sonido seco de un impacto limpio. Nadie grabó esa sesión, pero todos los que la vieron cambiaron. Lo describen como un momento que no parecía parte de un entrenamiento. Parecía una advertencia, como si Canelo estuviera diciendo sin decirlo: no estoy acabado, estoy entrenando para asustarlos en silencio. Y si esa frase no te estremece, espera a ver lo que viene después. Antes de profundizar, escribe aquí abajo desde dónde estás viendo este video. Mientras el mundo celebraba el final de una trilogía, Canelo ya estaba mirando hacia otro lugar. En esa noche donde los aplausos llovieron y los flashes capturaban cada gesto, él parecía ausente. No en cuerpo, pero sí en alma. Porque para muchos fue el cierre de una era, pero para él era apenas el comienzo de otra. Una más solitaria, más silenciosa y, sobre todo, más personal. Mientras Golovkin sonreía frente a las cámaras, Canelo cerraba los puños por dentro. No hubo declaraciones explosivas, no hubo venganza verbal. Hubo un silencio que solo los guerreros entienden. Ese tipo de silencio que no es resignación, sino preparación. Un repliegue hacia adentro, un hombre que ya no boxeaba por demostrar, sino por reconstruirse. Y esa reconstrucción no vendría con palabras ni con entrevistas. Vendría con algo mucho más profundo. El entrenamiento que nadie ve. Lo que el público vio fue una pelea más. Lo que no vio fue la mirada de un hombre que sabía que su batalla más importante no estaba sobre el ring. Estaba en su mente, en su orgullo, en su legado. Porque hay derrotas que no se sienten con los guantes. Se sienten cuando miras al espejo y te preguntas: ¿quién soy ahora? Y es ahí, justo ahí, donde comienza la verdadera pelea. Después de su última batalla, muchos esperaban que Canelo hablara, que defendiera su legado, que lanzara algún dardo, como tantos hacen cuando pierden. Pero no. Lo que vino después no fue una rueda de prensa, no fue un mensaje motivacional en redes, fue nada. Silencio absoluto. Durante semanas su cuenta se quedó quieta, su voz ausente, su figura oculta, como si se hubiera retirado al fondo de sí mismo. Y eso, en el mundo del boxeo, es raro. Y cuando algo es raro, es porque está por empezar algo grande. Las cámaras buscaban declaraciones, los analistas buscaban reacciones. Y mientras tanto, Canelo guardaba silencio. No por cobardía, no por derrota, por estrategia. Porque cuando hablas, das pistas. Pero cuando callas, siembras duda. ¿Está dolido? ¿Está acabado? ¿Está tramando algo? Nadie tenía respuestas, solo especulaciones. Y eso es exactamente lo que un estratega quiere. Que hablen sin saber, que miren sin ver. Este silencio no fue casual, fue quirúrgico.
Canelo no había desaparecido. Se estaba reprogramando, alejado del ruido, del show, de las luces que tanto le conocían, porque hay algo que los grandes saben: las decisiones más peligrosas no se anuncian. Se preparan en silencio y se ejecutan cuando el mundo menos lo espera. Hay que prepararse para lo que no se ve. Esa frase, repetida en voz baja por uno de sus entrenadores, resume el nuevo código mental de Canelo. Porque mientras todos entrenan golpes, él empezó a entrenar respuestas, no físicas, psicológicas. Cuando se es campeón por tanto tiempo, el cuerpo puede automatizarse, pero la mente necesita reiniciarse, y Canelo entendió que, para volver, no bastaba con mover los puños. Tenía que domar sus pensamientos. Comenzó un nuevo ciclo, alejado de lo mediático, cercano al ritual. Sesiones de concentración total, jornadas sin celular, sin música, sin distracciones. No era aislamiento, era precisión. Porque un guerrero verdadero no se entrena solo para atacar, se entrena para resistir, para observar, para elegir el momento exacto en que debe golpear. Y ese momento no llega por fuerza, llega por claridad mental. La disciplina se convirtió en su arma secreta. Ya no entrenaba para rendir cuentas, entrenaba porque el silencio lo obligaba a escucharse. Y en ese eco interno encontró algo que había perdido: el hambre de construir desde cero. Porque a veces lo más peligroso no es un boxeador con fuerza, es un campeón que decide empezar otra vez. Decían que estaba acabado, que su tiempo había pasado, que ya no tenía nada más que ofrecer. Pero mientras muchos lo daban por vencido, Canelo entrenaba más fuerte que nunca, y lo hacía de una forma que nadie esperaba, sin cámaras, sin testigos, sin publicaciones. Solo él, su equipo más íntimo y un método que, según quienes lo vieron, no se parecía a nada que haya hecho antes. Algo cambió en su forma de prepararse, y eso generó un silencio aún más denso. Fuentes cercanas, que prefieren no ser nombradas, comenzaron a susurrar lo que muchos temen confirmar. Está entrenando diferente, cerrado, sin que nadie lo vea. Un gimnasio sin eco, sin prensa, sin registros, todo controlado, todo medido, todo oculto. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto secreto? Porque lo que está en juego ahora no es un título, es su legado. Y hay cosas que no se comparten hasta que es el momento de impactar. El nuevo método activó una duda colectiva. ¿Está volviendo por revancha? ¿Está creando una versión nueva de sí mismo? ¿Está, en silencio, planeando su mayor golpe hasta ahora? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es claro es que Canelo no entrena como alguien que se retirará. Entrena como alguien que aún no dijo su última palabra. Una noche, todo cambió. Fue en el gimnasio, pero no fue un entrenamiento cualquiera. No hubo cartel, no hubo testigos externos. Lo que ocurrió allí dentro solo fue visto por un puñado de personas, y ninguno de ellos grabó, porque esa era la regla. Prohibido filmar, prohibido hablar. Canelo iba a poner en práctica algo que llevaba semanas preparando, un simulacro, una guerra ensayada en la sombra, una sesión tan intensa que, dicen, dejó marcas en más de uno. Lo que más sorprendió fue el estilo. Canelo no entrenaba como Canelo, se movía diferente. Golpeaba con un ritmo que recordaba a alguien más, Terence Crawford. Estaban simulando la pelea que aún no ha sido anunciada. Una coreografía letal, con movimientos afilados, con esquemas que no coincidían con su ADN habitual. No buscaba perfeccionar su estilo, estaba absorbiendo otro, como un espía que aprende el lenguaje del enemigo para vencerlo desde adentro. Y nadie grabó, nadie publicó, ni siquiera una imagen borrosa filtrada. Eso, en el mundo del boxeo, no pasa. Siempre hay alguien que captura, que filtra, que presume. Pero esa noche fue diferente. Fue como si todos supieran que lo que estaba ocurriendo
no debía salir, y cuando algo se entrena con ese nivel de secreto, es porque su impacto será lo suficientemente fuerte como para no necesitar explicación, solo resultado. Dicen que alguien salió lastimado. No fue un accidente, no fue un golpe mal calculado. Fue un momento en el que el cuerpo no pudo resistir lo que estaba enfrentando. Durante esa sesión secreta, uno de los compañeros de sparring cayó mal. Se habla de un mal movimiento, de un golpe que no estaba previsto, de una señal de advertencia. El tipo salió del ring sin hablar, no volvió en los días siguientes, y desde entonces nadie quiso confirmar su nombre. El silencio que rodea el incidente es tan espeso como el entrenamiento mismo. Los que estaban presentes simplemente bajan la mirada cuando se les pregunta: ¿por qué tanto misterio? Porque el golpe que causó la lesión no era normal, no era parte del repertorio clásico de Canelo. Fue algo inesperado, un reflejo de ese nuevo estilo que está adoptando. Un estilo menos elegante, más quirúrgico, menos predecible, más peligroso. Como si entrenara para desarmar al rival con una sola secuencia letal. Y eso inquieta, porque cuando alguien se reinventa al punto de que sus propios compañeros de entrenamiento no pueden seguirle el ritmo, algo está por cambiar. No se trataba de una simple preparación física, se trataba de introducir una amenaza, una señal de que cuando vuelva no será para competir como antes, será para redefinir cómo se pelea contra él y quizá para dejar claro que el Canelo silencioso es también el más letal. Ya no se parece al Canelo que conocíamos. Sus movimientos han cambiado, su ritmo, su pausa, su forma de mirar al rival. Ya no danza, calcula, ya no anticipa, atrae, como si cada segundo que pasa en el ring fuera parte de una trampa que él mismo diseñó. Los pocos que han tenido el privilegio o el riesgo de estar frente a él en estos nuevos entrenamientos lo describen como más cerebral que nunca. Está programado para absorber, para escuchar el cuerpo del otro y castigar en el momento preciso. Ya no se trata de velocidad, se trata de lectura, de respirar al ritmo del rival hasta encontrar el error mínimo y golpear con brutalidad máxima. Canelo ha afinado un estilo en donde lo importante no es cuánto golpeas, sino cuándo. Cada segundo en el ring se convierte en una ecuación, y cuando llega la respuesta no hay defensa que resista, porque el golpe que viene no es solo fuerza, es matemática, es instinto, es revancha contenida. Su identidad como boxeador está mutando. Lo que antes era explosión, ahora es precisión. Lo que era furia, ahora es foco. Y eso lo vuelve más peligroso que nunca. Porque cuando un luchador deja de pelear con rabia y comienza a pelear con estrategia, ya no es un boxeador, es un arquitecto del daño. Y el nuevo Canelo está construyendo algo que nadie ha visto antes. Algo que no se grita, se ejecuta. Entrenaba el mismo golpe 100 veces cada noche. No lo hacía con furia, lo hacía con fe, como si supiera que ese único movimiento tendría que ejecutarse en el momento exacto, bajo la luz correcta, frente a millones de ojos. Pero él no pensaba en los ojos, pensaba en el músculo, en la memoria, en lograr que su cuerpo lo hiciera sin que su mente lo ordenara. Porque cuando llegue el momento, no habrá tiempo para pensar, solo para actuar. Quienes observaron en silencio, notaron la obsesión. No era un golpe vistoso, no era un upper, ni un gancho dramático. Era un cruce seco, directo, milimétrico, siempre desde el mismo ángulo, siempre con el mismo ritmo. Una y otra vez. A veces solo, a veces con el saco, a veces con un compañero. Y en todos los casos, con la mirada fija,
como si ese golpe no fuera solo físico, como si ese golpe llevara un mensaje. Se dice que está preparando algo específico, que ha estudiado a su próximo rival con una obsesión quirúrgica, que ese golpe tiene nombre y apellido, que no es parte de una rutina, es una decisión, y que cuando ese puño se extienda, no será para ganar un round, será para cerrar una historia, una que él ya escribió en su mente, y que solo necesita un segundo para volverse real. A veces, para volver a subir, hay que volver al suelo. Canelo lo entendió como pocos. Por eso, después de las luces, después de los millones, después del ruido, eligió volver a donde todo empezó. Entrenó en gimnasios sin aire acondicionado, donde el sudor cae antes de lanzar el primer golpe. Compartió espacio con jóvenes que aún sueñan con ser alguien. No para ser admirado, sino para recordar quién era. No hubo cámaras, no hubo espectáculos, solo cuerdas gastadas, sacos viejos y paredes marcadas por el tiempo. Allí, entre guantes rotos y miradas silenciosas, Canelo volvió a sentir lo que el boxeo significa en su forma más pura: hambre, disciplina, respeto. Se sentó en bancos de madera, escuchó historias, dio consejos y al hacerlo entendió que su fuerza no está en lo que ganó, sino en lo que nunca perdió: sus raíces. México no necesita campeones que se alejan, necesita guerreros que regresan. Y cuando un ídolo vuelve al barro, no es porque haya caído, es porque está sembrando algo, algo que crecerá en silencio, que se forjará sin testigos. Y cuando florezca, no será solo un regreso al ring, será un regreso al alma de todos los que alguna vez creyeron que el camino del héroe termina en la cima, cuando en verdad empieza donde casi nadie mira, y sin embargo, nadie habla de eso. Ningún medio lo cubre, ningún titular lo menciona, porque no hay sangre, no hay polémica, no hay un escándalo fácil de vender. El regreso silencioso de Canelo no entra en los algoritmos del morbo, no genera clics, no viraliza. Entonces, para ellos, simplemente no existe. Pero lo que no entienden es que lo verdaderamente importante casi nunca se grita. Se construye en silencio. La prensa prefiere hablar de contratos, de rumores, de traiciones inventadas. Les gusta narrar la caída, pero se pierden lo más valioso: el renacer. Ese que no tiene luces, ese que no necesita justificar nada. ¿Dónde están ahora los que llenaban portadas con cada gesto suyo? ¿Dónde están los expertos que lo analizaban golpe a golpe? Están esperando una nueva polémica. Pero Canelo no les dará eso, les dará algo más incómodo: silencio y evolución. Porque hay cosas que no se ven, pero lo cambian todo: el sudor sin testigos, el sacrificio fuera de temporada, la disciplina que no busca likes. Y es allí, en ese rincón del mundo donde las cámaras no llegan, donde nacen los regresos más temidos. Canelo no está muerto mediáticamente, está gestando algo que no necesita aprobación, porque lo que de verdad importa es lo que nadie cuenta. Algo se aproxima y no es una pelea, es un momento, un instante que se ha venido gestando en silencio, entre sombras, entre sudor no documentado. Quienes han estado cerca lo saben. En los gimnasios se susurra con cautela: algo grande viene. Nadie lo confirma, nadie se atreve a ponerlo en palabras, pero se siente, como el calor antes de la tormenta, como ese segundo antes de que suene la campana. No hay fecha, no hay anuncio, pero hay vibración, en la forma en que Canelo amarra sus guantes, en el tono de voz de su equipo, en las miradas que ya no hablan con esperanza, sino con certeza. No es solo un regreso, es una declaración, una que no necesita ser firmada porque será gritada con cada golpe cuando el momento llegue. Y ese momento no se programa, se presiente. ¿Lo sientes tú también? Esa sensación de que algo está a punto de estallar,
que el silencio se está tensando como una cuerda que no puede más, que los pasos de Canelo no son pasos perdidos, son parte de una marcha, y esa marcha lleva a un punto que nadie ha visto, pero todos van a recordar. Cuando un guerrero calla es porque está afinando su espada. Canelo no desapareció, se volvió más peligroso, porque el silencio no es ausencia, es una decisión. Es la forma más elegante de decir, estoy observando, estoy calculando, y cuando hable, no usaré palabras. En un mundo que grita para ser visto, él eligió callar para ser temido. Y eso, en un deporte como el boxeo, cambia las reglas. El grito puede ser impulso, pero el silencio es estrategia, es dominio, porque quien calla no pierde el control, lo refuerza. Mientras otros llenan entrevistas con frases vacías, Canelo llena su silencio con intención. Cada segundo sin hablar es una pieza en su ajedrez mental. Y cuando finalmente se mueva, no será para impresionar, será para ejecutar. Sin ruido, sin permiso, sin necesidad de explicar nada. Y es ahí donde el miedo comienza, porque el ruido se puede ignorar. Pero el silencio te obliga a imaginar lo peor, a temer lo que no ves, a prepararte para algo que nunca te anunciaron. Canelo lo sabe, por eso no responde, por eso no grita, porque su silencio ya es una declaración. Y por primera vez, ellos se calaron, los mismos que antes hablaban sin pausa, los que cuestionaban, los que provocaban, los que sabían cada estadística. Hoy, sus redes están más tranquilas, sus frases más medidas, y no es coincidencia, es percepción, porque hasta los más ruidosos saben identificar cuando algo invisible empieza a pesar. Y el silencio de Canelo ya se siente como una presión en el aire. Es curioso, cuando cayó muchos celebraron, cuando se cayó muchos lo subestimaron. Pero ahora, mientras entrena sin decir palabra, los que se burlaban se resguardan. No hay entrevistas desafiantes, no hay insultos públicos, no hay apuestas altisonantes, como si supieran que lo que viene no es un regreso cualquiera, es una respuesta, una que no se grita, se ejecuta. Este silencio no es un eco, es un contagio. Porque cuando el líder se calla y sigue adelante, los demás entienden que el juego cambió. Y cuando el boxeador más observado del mundo decide no dar espectáculo, obliga a todos a olar hacia adentro. Lo que empezó como ausencia, ahora se convirtió en advertencia. Y lo que antes eran palabras vacías, hoy son miradas evitadas. Tal vez no lo viste, pero él ya volvió. No con luces, no con aplausos. Volvió en la forma más temida, en silencio. Cada día que pasó entrenando fuera del foco fue una decisión. Cada golpe repetido sin testigos, una declaración. Mientras todos esperaban un gran anuncio, él ya estaba ejecutando su regreso. No frente a las cámaras, sino frente al espejo, donde el verdadero combate comienza. El nuevo Canelo no llega para llamar la atención, llega para recuperar el control. Ya no necesita mostrar músculo, necesita mostrar dominio. Volvió más observador, más paciente, más exacto, y eso lo hace más peligroso, porque quien regresa desde el fondo no regresa igual, regresa con memoria, con estrategia, con cicatrices que no se ven, pero marcan. Y ahora lo sabes, no necesitas verlo en cada titular, no necesitas escucharlo en entrevistas. Canelo ya está de vuelta y su silencio no es debilidad, es poder, porque el verdadero rugido es el que se contiene hasta el último segundo, ese que no pide permiso, ese que, cuando se libera, cambia todo. No todos los combates se libran sobre un ring. A veces, las peleas más duras ocurren en silencio, en la oscuridad del gimnasio, en la madrugada del alma, cuando nadie está mirando, cuando nadie aplaude. Allí es donde se mide el verdadero valor de un guerrero,
no por los títulos, no por las portadas, sino por su capacidad de seguir, cuando el mundo ya lo ha descartado. Lo que viviste hoy no es solo la historia de un boxeador, es la historia de cualquiera que haya sentido que no lo ven, que no lo reconocen, que lo dejaron atrás y aún así decide levantarse, entrenar, intentarlo otra vez. Porque hay una fuerza en el silencio que muchos no entienden, una fuerza que no se grita, se construye, golpe tras golpe, día tras día, caída tras caída. Canelo nos está enseñando algo más allá del boxeo, que no necesitas testigos para transformar tu historia, que la disciplina sin aplauso vale más que 1000 elogios vacíos, que el trabajo real no busca atención, busca resultados, y que, cuando llegue el momento, tu renacer no necesita ser anunciado, solo necesita ser imparable. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si sentiste algo en el pecho mientras escuchabas esta historia, compártela con alguien que también esté peleando su batalla en silencio. Alguien que necesita recordar que no está solo, que aún sin cámaras, aún sin likes, su esfuerzo vale. Suscríbete, comenta, activa la campanita y, sobre todo, no olvides revisar los enlaces que están en el comentario fijado. Ahí encontrarás algo más que contenido, encontrarás propósito. Porque aquí no contamos historias para entretener, las contamos para despertar.